Perú, y meteríamos en ese costal a Colombia, están en una situación bastante excepcional, en una coyuntura muy particular, que tiene que ver con lo que tú mencionabas. Es la primera vez en Perú, a partir de Pedro Castillo, que tienen un gobierno que se podría llamar o asumir como progresista o como de izquierda. Perú y Colombia son países que histórica y tradicionalmente han sido gobernados por la derecha y además con gobiernos proactivamente favorables a los Estados Unidos, ¿no? Ya, hablando de elecciones, qué bárbaro, lo de Perú es todo un fenómeno a seguir, ¿eh? Independientemente de las tendencias políticas, ¿no? Pero cómo la población, la ciudadanía peruana está tomando decisiones a la hora de esta segunda vuelta. ¿Cómo tomó decisiones ayer? Bueno, le cuento. El recuento de votos en esta segunda vuelta de elecciones presidenciales arrojó un resultado realmente reñido, como en pocas ocasiones se había visto entre los contendientes. Mire, se perfila la cabeza. Bueno, este es el último, pero le diría que hace 10 minutos iba adelante Keiko Fujimori. Se perfila la cabeza el izquierdista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú con el 50% de los votos, mientras la candidata de derecha Keiko Fujimori de Fuerza Popular tiene el 49.8% de los votos. Acuérdese que se gana con un voto, ¿eh? Con un voto. Así, si el señor Roberto Sánchez gana por un voto, gana la elección. Puede ser impugnada, revisarse, lo que quiera, pero un voto da el resultado. Esa es la democracia. La diferencia hasta este momento entre los dos contendientes es de 42.112 votos. Ha llegado a ser la diferencia de 2.000 votos, ¿no? Ahorita estamos hablando de 42.000, pero si se siguen sumando votos, podría reducirse o ensancharse, ¿no? Abrirse en favor del candidato que ahorita aparece en primer lugar. El mapa de América Latina entre los gobiernos de izquierda y derecha hasta el momento pasa de la siguiente manera. No tomamos en cuenta Perú todavía, ¿eh? Bueno, México, Cuba, Colombia, Venezuela y Brasil son de lo que le pido atentamente que son de lo que consideraríamos, pido atentamente que pongamos comillas, izquierda. Y 8 países, incluyendo Argentina, Chile y Bolivia, son le pido atentamente que ponga usted comillas, derecha. En tanto, Roberto Sánchez y Keiko Fujimori se están disputando la candidatura con resultados realmente reñidos. ¿Cuál será el resultado final? Es muy difícil, muy difícil saberlo. Bueno, Enrique Catalán, experto en relaciones internacionales, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, nos hablará sobre esto que pasó. Enrique, gracias por tu tiempo de nuevo. Más o menos pasó lo que dijiste, debo reconocerlo, ¿eh, Enrique? Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. Gusto en saludarte de nuevo. Sí, estamos viendo, como decíamos, un final muy reñido, pero por márgenes de verdad que casi rayan en lo absurdo, ya lo comentabas tú. Sí. Y bueno, estamos en la recta final. Realmente, si vemos en los conteos por departamentos, ya digamos, el conteo general va alrededor del 95%, pero por departamentos la gran mayoría ya están en el 98, 99%, y eso ya nos puede dar una idea de cómo se va perfilando el resultado, sin que esto signifique, por supuesto, que es definitivo, porque puede haber sorpresas de última hora. ¿Tú crees que, bueno, es que es muy difícil porque el margen de error aquí te da un empate técnico, ¿no? O sea, no hay manera de que digas que ya ganó Roberto o ya ganó Keiko. Sí, desde luego estamos hablando de una cantidad tan pequeña, alrededor de 40.000 votos, que en cualquier momento podría dar el giro. O sea, eso es un empate técnico, aunque también habría que mencionar como un antecedente importante que esto ya ocurrió antes. Ocurrió precisamente en las elecciones pasadas, en una circunstancia francamente con una similitud casi excepcional. O sea, incluso en otros análisis se habla que es casi un calca y copia, ¿no? Porque además era precisamente Keiko contra Pedro Castillo en ese entonces. Oye, ¿qué te dice este resultado de la dinámica interna de Perú y cómo poder gobernar un país que tiene una votación de esta naturaleza si pudiera haber movilizaciones políticas, grupos internos con tendencias digamos, a tener luchas radicales? ¿Cómo hacerle? Como Bolivia ganó Jaime Paz la elección, Rodrigo Paz ganó la elección y resulta que no llevaba ni 2 meses y ya le están pidiendo su cabeza, ¿no? Claro. Esto tiene mucho que ver con algunas disposiciones, digamos, cambios constitucionales o cambios particularmente en las legislaciones sobre inversiones extranjeras que han realizado estos gobiernos y que molestan muchísimo a un sector de la población que históricamente ha sido vulnerable y que además se asume ahora
que tiene acceso a nuevas posibilidades políticas y derechos. El caso de Bolivia es muy obvio desde 2009 con la reconstitución del Estado. Perú, y meteríamos en ese costal a Colombia, están en una situación bastante excepcional, en una coyuntura muy particular, que tiene que ver con lo que tú mencionabas. Es la primera vez en Perú, a partir de Pedro Castillo, que tienen un gobierno que se podría llamar o asumir como progresista o como de izquierda. Perú y Colombia son países que histórica y tradicionalmente han sido gobernados por la derecha y además con gobiernos proactivamente favorables a los Estados Unidos, ¿no? Incluso en el caso de Colombia es más evidente, pero estamos hablando de Perú y en Perú de igual forma, a través de varias alianzas totalmente abiertas, no estamos hablando aquí de nada que sea secreto u oculto, eran bastante favorables a este tipo de tendencias. Ahora, hay un encono grande que tiene que ver con lo que mencionas. Claro que hay mucha posibilidad de manifestaciones y de impugnaciones hacia los resultados, no pensando en que pudiera perder este Roberto, sino en el sentido de que después de que quitan a Pedro Castillo, Dina Boluarte fue muy represora justo con esta población que en estos momentos está apoyando a Roberto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Que no es un voto necesariamente a favor de este candidato, sino un voto en contra de Keiko, es decir, que no gane Keiko, ¿no? Claro, eso está claro. Oye, Colombia se va a la derecha, me da la impresión, ¿no, Enrique? Sí, ahí hay otra circunstancia que tiene que ver con el nuevo auge de las derechas y las ultraderechas, como lo vimos un poco en Argentina. Ujú. En el caso de Colombia, las propuestas también son muy radicales, o sea, se está hablando también de la posible dolarización de la economía, pero esto resulta atractivo para cierto sector de la población, ya sea que esté informado o no, pero digamos, hay ciertas propuestas que resuenan mucho porque las vinculan justo con ciertas características o apoyo, por ejemplo, de Estados Unidos, ¿no? Habría que discutir ampliamente si son positivas o negativas, que también tiene cierto grado de subjetividad, pero sí, yo coincido contigo. Pareciera que en estos momentos Colombia está apoyando más a la derecha y se sumaría a una tendencia latinoamericana que tú comentabas, porque fue el caso de Chile, por ejemplo, ¿no? Para sorpresa de muchos. Sí, sí, oye, sí, pues la verdad que sí, ¿eh? A ver, es muy difícil, entiendo, Enrique, pensar, tener aquí, ver qué puede pasar, pero digamos, ¿qué perspectiva crees? ¿Hacia dónde pues crees que se pueda dirigir Perú? ¿Tienes una idea? Porque digamos, ¿tiene Perú los instrumentos de carácter electoral para poder definir de la misma manera que lo hizo cuando triunfó Pedro Castillo sobre Keiko hace 4 años? Sí, yo quiero ser positivo. Justamente ese ejemplo nos puede remitir a que hay cierta legalidad en el Perú, a pesar de que tiene una institucionalidad bastante inestable en otros niveles, porque si nos vamos a ese antecedente, por ejemplo, se respetó la elección, ¿no? Si nos vamos al antecedente más inmediato, que fue la primera vuelta, recordamos que incluso hubo destituciones y denuncias penales a los encargados del organismo electoral Sí, precisamente sobre este retraso que ocurrió en Lima. sí. Y eso nos habla de que al menos en el proceso sí se están dando las condiciones para que se respete el resultado, aunque el margen sea muy mínimo. Creo que estaremos de acuerdo que mientras más pequeño sea la diferencia del resultado, es más proclive a ser impugnado, porque en la elección racional es mucho más probable para cualquier candidato que resulte no favorecido tratar de impugnar esos votos y así lograr un posible triunfo. Mientras más amplio sea el margen, es más Claro, difícil que pretendan claro, realizar esas claro. Entre acciones. más, sí, sí, se abre el margen, aunque sea un poco, ya te quita cualquier duda, ¿no? Para uno o para Sí, otro. sí. Oye, ¿Keiko está cerca de Trump o porque no he visto que esa relación pudiera como abiertamente establecerse? ¿Se ha metido Trump, no se ha metido Trump? A lo mejor no le ha alcanzado a meter en mi radar, Enrique. No, yo estoy de acuerdo contigo y lo comentábamos la Sí, la vez pasada. entrevista pasada. Trump no ha hecho alusiones directas a las elecciones de Perú como sí lo ha hecho sobre Colombia o sobre Brasil. Hay una cuestión ahí un poco más delicada porque Perú tiene fuertes vínculos con China y tiene fuertes inversiones chinas. Claro, Entonces me parece que eso también podría explicar esta distancia, al menos narrativa. Pero en el sentido macro, por supuesto que Trump está muy interesado en que Perú se alinee hacia ellos. Y además no lo necesitaría tan directamente. Recordemos que a través de la Alianza del Pacífico, ¿no? Que se hizo precisamente también con México, Colombia, Perú y Chile, tenía este compromiso hacia tipos de gobierno neoliberales, hacia la apertura del mercado. Y eso es en el fondo lo que le interesa a Estados Unidos. Más allá de la ideología, lo que le interesa es que sus objetivos de mercado, inversiones extranjeras fluyan como ellos desean.
y me parece que Keiko cumpliría ese objetivo. Claro. Entonces, a diferencia de lo que ocurre en otros países que sí son marcadamente de izquierda, entre comillas, como tú señalabas, y que se han opuesto abiertamente a estos intereses estadounidenses. Por eso creo que el silencio de Trump está en ese sentido, porque él asume que Keiko efectivamente, sin decirle nada, pues va Claro. a seguir por esa línea. Claro, claro. Oye, Venezuela está como igual, ¿no? Mucho que cambió, o sea, están los mismos, casi casi, a excepción de Maduro y de su mujer que están allá en una cárcel en Nueva York, ¿no? Claro, ahí hay que hacer un análisis fino que también tomaría bastante tiempo, porque efectivamente diríamos no cambió nada, el chavismo sigue en el poder con Delcy Rodríguez, muy cercana a Maduro, por supuesto, muy cercana a Chávez, pero lo que sí cambió es el fondo. En este momento, obviamente, las exportaciones de petróleo están efectivamente yendo a los Estados Unidos, pasando por sus manos para administrarlas, y digamos, la crítica que se hace a Venezuela en este momento es que se volvió una especie de protectorado. Es decir, Trump ordena algo, necesita algo, y Venezuela de una forma u otra cumple, ¿no? Claro, sí, sí. Entonces, eso te explica por qué siguen en el poder. De nuevo, a Trump no le importa tanto la ideología de quien preside, sino lograr sus objetivos económicos. Puede ser una persona de izquierda si tú quieres, pero mientras le ayude a lograr sus objetivos no tiene ningún inconveniente. Oye, cierro preguntándote, ¿cuándo podremos saber quién ganó las elecciones en Perú? Los resultados más inmediatos, es decir, cuando termine el conteo, pues lo sabremos mañana mismo seguramente, pero ese no es todavía el resultado definitivo. Recordemos que la autoridad electoral se va a dar un tiempo para procesar todas las impugnaciones. Ahora mismo hay alrededor de 1.500 mesas impugnadas que tendrán que ver si procede, si efectivamente se cuentan esos votos, si son votos nulos, y también habrá que ver otras posibles impugnaciones sobre procedimiento que podrían o no efectuar los personeros de los distintos partidos. Pero digamos, el resultado del conteo se tiene que saber en los próximos días y tentativamente ese sería el resultado final, salvo que haya alguna cuestión Sí, particular fuerte. sí, sí, sí. Enrique, te mando un saludo, gracias por tu tiempo, que tengas buena noche. Igualmente un abrazo, Javier, un Gracias, gusto un abrazo platicar para ti, contigo. gracias por tu tiempo.